Rosario Miguela Ustariz Borra. Nací en 1927, de padres humildes, labradores de hecho, y en hecho viví y estudié la primaria. Recién estrenados los 20 años se casé con un militar, y era una ama de casa, pero que va pues una inteligencia natural, sobre todo también mucha curiosidad, mucha sensibilidad, muy natural, muy sencilla, muy de charlar con la chen, muy de tratarse con todos. Y era una gran cantora, y entonces toda esa sensibilidad que ella, Eva, la volqué en los zagueros años de su vida en la escritura en cheso. Rosario empecé a escribir un poco de casualidad, y era la añada de 1982, lo Concello Cheso convoqué un certamen literario por primera vez en verano, y en ese mismo año se va muerto en un lugar un crío de 11 años, una muerte que esté muy difícil y muy triste para todos. Y como Rosario casualidad había visto a lo crío en la suya puerta lo día de antes de morirse, pues se sentía especialmente afectada por esta muerte, aunque no era un pariente suyo. Y al convocarlo Concello este certamen, le di un poco la sincusa para meterse a escribir en cheso un poema lo crío. Y ese poema ayer remerando a Pedro, que se fue chugando. Con ese poema ya gané el Onso de Oro en aquel certamen. A la añada seguida se torné a presentar, torné a ganar, y luego ya no le pareceba bien de concursar, pero ella mismo decía que ya viviera muy atrapada en las garras del cheso y se iba escribiendo. Se iba escribiendo, poco a poco fue impliendo una obra maja, con excusas a lo mejor de darle texto a cosas que pasaban en el lugar. Luego, allá por 1999, empezamos a editar en el lugar una revista que se llama Visas de los Subordán, y le demandemos a Rosario que estuviese presidenta de la asociación. Y poco a poco la fue convenciendo de que iba que publicar la suya obra. En 2006 presentemos Miquetas del Alma, y era el título del libro, con algo más de 70 poemas suyos que presentemos en el lugar y aprovechemos para hacerle pues, un homenaje, ¿no? Se iba a meter lo suyo nombre a la nueva biblioteca pública. Ella seguía escribiendo ya con muy mala salud. Se presentó un segundo libro suyo con la obra póstuma, que se titulé Entre amigos, y replegaban pues, al bellos de los discursos que va dado cuando le van ofrecido reconocimientos y poemas nuevos. Y el libro incluye también un CD en lo que ella recita 10 de los suyos poemas y 2 de Beremundo Méndez. Rosario recitaba muy bien. La obra de Rosario se podría considerar en cuanto a temática muy localista, porque también replegué una chiquita historia de la vida cotidiana de Laval, muchas dedicatorias a personajes, a personas de Laval, a la historia, al arte de lo que nos rodeaba, las tradiciones, las costumbres. Se esmeré también en que muchos poemas reflejasen vocabulario, mucho vocabulario, ¿no? Y además de esa historia y de ese vocabulario, ella al mismo tiempo fue trabajando con Victoria Nicolás y con Rosa Coarasa, que es filla de otro escritor cheso, de hecho se Coarasa, un diccionario. Elaboraron un vocabulario que aún hoy hemos sin editar, esperemos que siga pronto, en lo que replegaron, pues, no te sé decir ahora las voces, pero muchísimas voces chesas, todas, junto con expresiones, refranes, todo ese bien replegado, muy bien documentado, y en nos valemos los que ahora trabajamos por lo cheso para cualquier dudas y definiciones. Yo con lo que me quedaría de Rosario y la admiración que me dan estas personas que con un nacimiento humilde, sin apenas estudios, esa inteligencia y esa sensibilidad que fan que siga un regalo conocerlas, tratarlas, por todo lo que te transminan. Chugabas a xabalins y era chelao este enero, pero tú no lo sentías porque correbas ligero deban de los cazadors, resacadors y de perros, que yeran todos los críos que con tú feban lo chuego. Cansos ya de petenar, medio perdiu lo resuello, vos parez pa descansar y prexinar algo nuevo, remerando la cazata y 1000 chirigotas fendo. Cuando de repente cayés como un xabalín, ya muerto, y alentando a Moniquet, en tierra te estás muy quedo. Los compañestes se miran sin de entender que y aquello, y pensando en bella chanza te gritan: «Levanta, Pedro, que ya no chugamos más, que ya se ha acabado lo chuego». Pero tú no los ascuitas y allí te estás, quedo. Ellos algo se berruntan
algo que no ye muy bueno, y por si te se privao bel amago pasajero, te levantan y te levanta allí tal abrevadero, lavándote la careta con agua limpia de enero.